actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Peligrosos sustitutos del dinero intitula su último artículo en Vistazo para señalar la amenaza a la dolarización que lanza el gobierno para atender desesperados reclamos de proveedores y de burócratas. Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El gobierno de Lenín Moreno de entrada dio un espaldarazo a la dolarización, descartando el uso del dinero electrónico por parte del gobierno para el pago de sus obligaciones. Pero ahora, como despedida, está decidiendo experimentar con la emisión de sustitutos del dinero a fin de pagar la deuda interna. ¿Cómo afectará esto a la ciudadanía y a la dolarización? Bueno, primero empecemos entendiendo que un sustituto del dinero es un título valor que da derecho de pedirle al gobierno, reclamarle al gobierno un valor equivalente en el futuro. Puede ser un pagaré, puede ser un bono, pero no es dinero efectivamente, pero cumple con todas las funciones que el dinero. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que este camino ya lo han seguido otros países, ya lo siguió Argentina con la emisión de los patacones, que se emitieron letras de cambio que terminaron existiendo en abundancia. Esto sucedió en Zimbabue, donde se emitieron también bonos físicos y electrónicos. Al final del día, el riesgo que existe es que es un mecanismo para obviar los límites de la dolarización o de los esquemas de cambio rígidos que no permiten que el Estado gaste de manera ilimitada. Entonces, cuando los gobiernos no quieren enfrentar el problema y quieren seguir gastando, comienzan a usar este tipo de mecanismos que al final del día lo que pueden hacer es inundar el mercado de papeles, de sustitutos del dinero, que van a tener un poder de compra inferior. Y que al final del día es un dinero que tiene un descuento. Vamos a tener dos precios. Un precio si se compra con sustitutos del dinero, un precio si se compra con dinero de verdad. Y esa es la semilla para graves desequilibrios monetarios y financieros, como ya lo vivieron también Argentina con los patacones o Zimbabue con los nuevos SIM dólares. Y sí, hace 20 años Argentina este experimento cuando el gobierno central y los estados federados emitieron letras de cambio para financiar el gasto público. Estas emisiones se usaron como sustitutos del dinero, pero su abundancia provocó que tengan fuertes descuentos, como usted lo señala, Alberto. A esos papeles, sí, se los llamó patacones, y la pobreza alcanzó niveles nunca vistos, con el pueblo buscando alimentos en la basura. ¿Qué es lo que le puede suceder al dólar que ha mantenido a los pobres del Ecuador alejados de los basureros para buscar comida? Hay algo que sucedió también en Zimbabue y también en Argentina, y es la ley de Gresham, que en palabras sencillas lo que dice es que el dinero malo termina desplazando al dinero bueno. En este caso, los papeles, los bonos, que terminan funcionando como un sustituto del dinero, terminan ocupando el espacio del dólar. La gente comienza a atesorar los dólares, a cuidar sus dólares, y quiere deshacerse en cambio y usar para comprar el dinero malo. Este escenario es el escenario extremo, el que vivió Zimbabue, en donde, por ejemplo, en una fase extrema de esta emisión de bonos que hizo el gobierno de la época, lo que hizo al final del día es que exista una escasez de dólares, a pesar de ser una economía dolarizada, y eso hay que recordarlo. Zimbabue era dolarizado y en un momento determinado tuvo escasez de dólares, no porque desaparecieran del mercado, sino porque la gente comenzó a guardarlos para cuidar los dólares de verdad. Y ese es un gran riesgo. Y por eso es que esto lo que se está haciendo en este momento es solamente planteando una semillita. Alberto, en este momento el gobierno ha abierto una puerta discúlpeme, tengo muy que pequeña, interrumpirlo en este momento. pero esa puerta es una puerta peligrosa. Le pido disculpas, Alberto, tenemos que interrumpir esta entrevista en este momento porque debemos engancharnos a una cadena nacional, pero luego de ella la retomamos. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Don Justo quería hablar con usted. ¿Le parece justo lo que ha subido la luz? Justamente ya anunció el gobierno que nada que ver. No habrá incremento. Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto de 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. Justito lo mismo. Pero, ¿por qué subió tanto? Hay que ser justos. Como nos quedamos en casa por la pandemia, consumimos más luz. Pero eso no nos van a cobrar. El gobierno entregará una compensación para que usted y yo paguemos solo lo justo. Pero los que ya pagamos con el aumento, no es justo. Tranquila, se hará una nueva
van a devolver esa plata a través de notas de crédito. Además, como todos andamos ajustados, si está atrasada de los pagos, lo que usted está debiendo se diferirá a 36 meses. Eso sí es justo. Me voy a la empresa eléctrica a arreglar. No, ¿para qué va a ir? En la planilla de septiembre ya le va a salir. Paguemos lo justo. Nada más. El gobierno de todos. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Y bueno, retomamos la entrevista con Alberto Costa Burneo. El gobierno ha anunciado 2 mecanismos para emitir sustitutos del dinero. Primero, si los proveedores quieren cobrar, deben invertir en bonos del gobierno y CETES o certificados de tesorería. Y segundo, daciones de pago con bonos o CETES para que los receptores de estas empanadas de viento las intercambien por bienes y servicios. Sin embargo, no podrán pagar impuestos, es decir, el gobierno se niega a recibirlos. ¿Esto, Alberto, disminuye la iliquidez del fisco o el déficit fiscal? Bueno, el fisco lo que se da cuenta es que al final del día estos sustitutos del dinero son promesas de un pago futuro, y por eso no quiere aceptar que le paguen impuestos. Dice usted, quédese con esos papeles, haga lo que usted quiera. Al final del día la gente, pocas personas van a poder quedarse con un bono, por ejemplo, a 10 años plazo, sentados esperando hasta que le pague de aquí a 10 años. Las empresas tienen una iliquidez muy grande, necesitan recursos, y lo que tienen que hacer es venderlos en el mercado de capitales. Entonces, nuevamente ahí se produce un efecto perverso porque estos bonos comienzan a sumir ese ahorro interno. La gente, quien recibe este papel, quiere venderlo en el mercado de capitales y comienzan a competir, por ejemplo, con una emisión de deuda corporativa, con financiamiento para la inversión, para la producción. Vemos cómo el Estado sigue captando el ahorro interno en medio de una fuerte iliquidez. Entonces, tiene un efecto al final también que complican el ahorro disponible para la reactivación productiva. Y así se podría llenar de estos papeles a gobiernos autónomos descentralizados, al IES y otras entidades. Definitivamente, el problema aquí son los incentivos perversos. Como digo, lo que se ha hecho ahora es solo sembrar una pequeña semillita. Ahora tenemos que ver cómo se desarrolla este proceso, y el problema son los incentivos que existen por detrás. Por un lado, los proveedores a quienes no se les ha pagado, los gobiernos seccionales a quienes no se les ha pagado, todos van a pedir, págueme por favor, prefiero que me paguen con papeles a no recibir un pago. Por otro lado, el gobierno de turno, el que esté en el momento aquí, va a decir, yo no quiero el costo político de reducir el gasto corriente de manera significativa. Prefiero seguir pagando con papeles. Entonces los incentivos están puestos para que este mecanismo crezca de manera agresiva, y el único límite al final del día van a ser los ciudadanos cuando consideren que ya hay demasiados sustitutos del dinero y quieren atesorar sus dólares. No quieren que siga creciendo este mecanismo. Entonces por eso es que hay que tener tanto cuidado, y yo sí creo que usted empezó la entrevista, Lenin, con una pregunta, un tema clave. Hay que preguntar a los candidatos cómo van a tratar este tema. Este es un tema fundamental. Es muy pequeño todavía, pero puede ser algo muy grande y puede ser definitivo para la dolarización, porque hay que estar muy claros. En dolarización no caben experimentos. La dolarización es incompatible con la irresponsabilidad fiscal, y el exceso de gasto público es el único enemigo de la dolarización. Por eso tenemos que estar atentos de este mecanismo, que es una manera de seguir gastando en exceso. Por ello mismo, ¿cómo afecta a la atracción de inversiones y a la capacidad de pago del deudor a mediano y largo plazo la emisión de estos sustitutos del dinero? Bueno, desde la perspectiva del gobierno, esto de aquí es más deuda, más promesas de deuda, solamente que estas son deudas internas. Un Estado que está viviendo del endeudamiento, que no tiene capacidad para pagar todas las deudas que tiene en este momento. Afortunadamente hubo una renegociación con los bonos, con los tenedores de bonos, pero si es que el Estado no deja de gastar, no corrige el exceso de gasto, esto de aquí simplemente es posponer un problema. Llegará el momento cuando se comiencen a vencer estos plazos, cuando el gobierno tenga problemas para poder pagar esos bonos. Si es que no corrige el gasto público, si no pone en orden las cuentas fiscales, solamente estamos posponiendo el problema. Y eso es lo que no se puede permitir, y es lo que los ciudadanos debemos exigir a los siguientes candidatos, a los que quieran aspirar a Carondelet, que nos den una solución a las finanzas públicas
y que tengan muy claro, que nos digan de entrada cómo van a manejar este mecanismo de los sustitutos del dinero que al final del día puede terminar afectando a la estabilidad monetaria y financiera del país. ¿La emisión de estos papeles guarda algún paralelismo con el manejo que se preveía en un inicio del dinero electrónico, emisión inorgánica? Exactamente, es un tema muy similar. Definitivamente el dinero electrónico tenía un riesgo adicional y es que ese dinero ya tenía una plataforma para transar en transacciones muy pequeñas. Estos sustitutos del dinero, tal como los tenemos en este momento en el país, sirve para transacciones grandes y eso le da un límite. Pero ha avanzado tanto que eventualmente puede aparecer una aplicación que permita transar montos ínfimos también con estos mismos sustitutos del dinero. Al final del día son bonos desmaterializados y se puede hacer transacciones por cualquier valor. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Al final son dos maneras distintas de llegar a lo mismo. De tratar de gastar sin tener el dinero, de un gobierno que quiere seguir gastando sin tener el dinero, mediante sustitutos del dinero. Y eso es lo que tenemos que controlar, que no se salga de las manos. ¿Y podría tener entonces el Ecuador una economía de dos precios con dólares que valen lo que valen y papeles que podrían costar, qué sé yo, 20, 30, 40, 50, quién sabe qué porcentaje menos de su valor nominal? Y quisiera que dimensionemos esto, Alberto. ¿Podría ser esta decisión, esta acción, el comienzo del fin de la dolarización? Bueno, definitivamente funcionan con dos precios y existen en la actualidad dos precios. Estos sustitutos tienen que hacer solo una promesa de pago de un deudor que tiene graves problemas fiscales. Para poder transformarlos en dólares, hay un descuento. Los primeros descuentos, cuando ha empezado este programa, han sido de alrededor del 5 o 6%, depende del plazo, porque hay bonos de distintos plazos, pero ya existen al haber un descuento, al final del día significa que existen dos niveles de precios. Y estos mecanismos de sustitutos del dinero en Argentina impulsaron el fin de la convertibilidad y en Zimbabue implicaron el fin de la dolarización. Entonces yo creo que no es un tema que hay que tomarlo a la ligera, es un tema que no es inmediato definitivamente, es un tema que se va desarrollando y depende de cómo se lo use, pero este mecanismo en manos equivocadas es extremadamente peligroso, incluso para la preservación de la dolarización. ¿Esta emisión de sustitutos de dinero tendría algún tipo de límite? Lamentablemente existía un límite en la ley de simplicidad tributaria cuando se decía que se podía colocar hasta el 3% del PIB en certificados de tesorería. Pero la creatividad es infinita. Y vemos que el mecanismo que se está usando no solamente va por el lado de certificados de tesorería, donde ya existe ese límite y no hay mucho campo de colocar más papeles, sino que se ha hecho este mecanismo de inversión voluntaria. El proveedor dice, el Estado les dice a los proveedores, si quiere que le pague, yo le pago, pero usted voluntariamente invierta en bonos del Estado. Y en ese caso ya no existe más límite que el límite general de endeudamiento del país. Es decir, ese mecanismo puede crecer agresivo y ese es el gran riesgo. Al final del día, incluso los límites legales vemos que importan poco en un país en donde había un límite del 40% del PIB de endeudamiento y a los pocos años nos enteramos que no ha sido 40%, sino que estamos endeudados sobre el 60% del PIB. Entonces vemos como los límites, incluso legales, son complicados de cumplir y estas creatividades adicionales como inversión voluntaria en bonos, si no te pago, eso también es una manera de obviar estos límites. Ahora, esto que se anuncia hoy, ¿qué tan fácil sería de desmontar? Se lo pregunto porque una medida así de grave evidentemente compromete la gestión del próximo gobierno. Usted ha dicho que sobre aquello deberían opinar, deberían pronunciarse los candidatos a la presidencia de la República, pero así de fácil como se lo monta, ¿se lo puede luego tirar abajo o ya las cosas son más complicadas? Es tan difícil como tener que pagar deudas, porque al final de estos mecanismos es de más de endeudamiento. Es posponer la corrección del exceso de gasto, sobre todo del gasto corriente, y seguirse endeudando. Entonces, acabar con el exceso de endeudamiento no es sencillo y requiere ir al origen del problema, que es una decisión política para corregir el exceso de gasto público, priorizar el gasto público, hacer que el gasto vaya a lo que realmente le da un servicio al ciudadano: salud, educación, seguridad, y reducir de manera significativa todo lo demás. Esto requiere de mucha claridad y voluntad política.
y además estar dispuestos a asumir el costo político. Somos un país en donde aplaudimos al que más gasta, al más irresponsable, y atacamos al que quiere poner en orden las finanzas públicas. Entonces, no es sencillo, pero hay que hacerlo. Tenemos que poner en orden las cuentas fiscales para garantizar la sostenibilidad incluso de la misma dolarización. Alberto Acosta Bruneo, analista económico. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.